Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con el primer tema de todos, que es electrofisiología general. Está muy bueno este tema, es relativamente corto, lo que sí hay conceptos básicos que nos van a servir para un montón de unidades más. Así que presten mucha atención. Con respecto a una pequeña definición sobre qué es la electrofisiología general, tenemos que saber que es la rama de la fisiología que estudia la electricidad de nuestro cuerpo. ¿Cómo sería ese concepto de electricidad? Bueno, así como en los cables de los electrodomésticos o de las cosas que tienen electricidad en la vida cotidiana, todo lo que sería la electricidad y esa fuerza eléctrica se transmite a través de electrones, ¿sí? En nuestro organismo, desde el punto de vista fisiológico, en nuestro cuerpo humano, la electricidad la transmite a partir de los iones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar mucho de los iones acá en esta unidad, que es el de la electrofisiología general, justamente porque los iones son esa molécula, es una molécula que tiene, las moléculas en nuestro cuerpo en general se pueden clasificar en aquellas que tienen carga y aquellas que no tienen carga. Los iones son aquellas moléculas que sí tienen carga. Bien, entonces la electrofisiología general se encarga de estudiar un montón de conceptos de los iones, eh, como por ejemplo sus canales, el voltaje que determinan en una membrana, un montón de procesos que son los que vamos a terminar viendo durante esta unidad. Bien, de los iones, más allá de que tenemos que saber de que son moléculas con carga, tenemos que saber que hay diferentes formas de llamarlos, ¿sí? Eso es lo que yo les quise poner ahí con nomenclatura. Hay diferentes formas de referirnos a los iones y hay diferentes criterios de clasificación de los iones. Nosotros podemos hablar de una clasificación de los iones en cationes y aniones según la carga que tengan, ¿sí? Cuando tienen carga positiva, hablamos de cationes y cuando tienen carga negativa, hablamos de aniones. ¿Bien? Entonces es muy común que ustedes escuchen corriente catiónica, corriente aniónica. ¿Qué significa? Significa de que es una corriente, por ejemplo, la corriente catiónica es una corriente a través de un canal que es permeable a iones con carga positiva. ¿Ok? Además, tenemos que saber que hay una forma de llamar a los iones según la cantidad de cargas que tienen. A veces tienen una sola carga, ¿bien? Y eso se llaman iones monovalentes y otros tienen dos cargas y se llaman bivalentes, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos al sodio, que su estructura molecular es esta. El sodio es un catión porque tiene carga positiva y es un catión monovalente porque tiene una sola carga, a diferencia del calcio, que también es un catión, como el sodio, porque tiene cargas positivas, pero tiene dos cargas positivas, por lo tanto es un catión bivalente. ¿Bien? Como para poner solamente un ejemplo. Cuando ustedes lean el sodio, la K potasio, bueno, eso ya seguramente lo saben, pero no está de más aclarar. Además de que tenemos que saber cómo se llaman los iones, tenemos que saber cómo se distribuyen a través de la membrana plasmática. Bien, los iones se van a concentrar por fuera y por dentro de manera diferente. Eso le permite a la membrana plasmática tener la capacidad de separar cargas. Acá mucho en el dibujo quedó medio lejos, pero fíjense que ustedes seguramente que lo tienen impreso, lo tienen en la tablet, pueden hacer zoom, se ve que tenemos dentro de la célula, del lado interno de la membrana plasmática o del lado intracitoplasmático, cargas negativas y del lado de afuera cargas positivas. Eso se lo atribuyen los iones. Ahora vamos a ver de qué forma. Bien, la forma que tienen los iones de acumularse adentro y afuera de la célula es a través de mecanismos activos, es decir, mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática. Acá lo que tenemos que hacer es un poco de memoria de biología. Ustedes se acuerdan que los transportes a través de la membrana plasmática podían ser activos y pasivos según si iban a favor o en contra del gradiente de concentración, ¿no? En el activo iba en contra del gradiente. ¿Eso qué quiere decir? Que iban desde un lugar desde donde hay menos hasta donde hay más. Eso es ir en contra del gradiente, porque siempre las moléculas se quieren mover de donde hay más y a donde hay menos. Desde donde hay más a donde hay menos. Eso sería a favor de su gradiente. ¿Bien? Entonces,
Los mecanismos activos son mecanismos que gastan ATP porque van a mover una molécula de un lado de la membrana al otro desde donde hay poca molécula a donde hay mucha molécula. Y van a gastar una fuente de energía. En este caso es el ATP. Bien, las ATPasas o las bombas son muy importantes en electrofisiología porque te van a mantener los gradientes. Bien, ustedes acuérdense, los gradientes que más se tienen que acordar son estos que están dibujaditos acá. El potasio abunda adentro de la célula. El calcio y el sodio abundan afuera de la célula. Por lo tanto, dentro de la célula el calcio y el sodio están muy bajos y fuera de la célula el potasio está muy bajo. ¿Sí? Eso acuérdenselo. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues vos tenés un mecanismo que a partir del gasto de ATP te van a permitir, por ejemplo, la ATPasa sodio-potasio, que todos la deben conocer desde biología. ¿Se acuerdan que era una ATPasa que con el gasto de una molécula de ATP te metía 2 moléculas de potasio y te sacaba 3 de sodio? Bueno, eso hace que el sodio afuera esté muy abundante y adentro el potasio esté muy abundante. Y a su vez hace que el potasio afuera esté muy disminuido y que el sodio adentro esté muy disminuido. Bien, entonces, yo quiero que esto se lo acuerden, porque esto es la base. Nosotros ahora cuando empecemos a avanzar en la clase vamos a hablar de canales, ¿ok? Y esos canales nosotros sabemos que van a permitir la salida o la entrada de iones a partir del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un canal de potasio, ¿sí? Que es un transporte pasivo, es decir, no va a gastar ATP, ese potasio va a ir a favor de su gradiente de concentración, es decir, va a ir desde donde hay más hasta donde hay menos. Entonces yo no tengo ni que aclarar que los canales de potasio siempre van a sacar potasio. ¿Por qué? Porque si vos te acordás cómo es el gradiente de concentración del potasio, te vas a acordar que el potasio abunda mucho dentro de la célula y hay muy poco afuera, entonces los corrientes de potasio siempre van a sacar potasio. ¿Sí? No existe la opción de decir, es una corriente de potasio hacia adentro. No. ¿Mm? Hay alguna excepción dando vuelta que ya la vamos a ver en oído. Acuérdense. Los que ya cursaron, los que ya cursaron, che. Ustedes seguramente se lo acuerden de oído. ¿Se acuerdan de oído interno? Ya lo vamos a ver si no. Los que no se acuerdan. Bien, si yo les digo canal de sodio, por ejemplo, ustedes tienen que dar por hecho ya, por más que a lo mejor no lo aclare yo, que siempre los canales de sodio, los canales de calcio también, van a meter calcio y sodio, porque son mecanismos pasivos, facilitados, ¿sí? Porque las moléculas de los iones, como tienen carga, no pueden difundir por la membrana plasmática, pero digo, van a ir a favor de su gradiente de concentración, no son activos como para gastar ATP y mandarlos para el lugar donde quiera. ¿Sí? Sí o sí van a ir a favor de su gradiente, es decir, desde afuera que sabemos que hay mucho hasta adentro que sabemos que hay poco. ¿Bien? Perfecto. Ahora cuando avancemos un poco sobre las fases de los potenciales de acción y qué son los potenciales de acción y demás, tienen que acordarse de esto, de que las ATPas o de potasio son fundamentales para mantener los gradientes de concentración de los iones a través de la membrana plasmática, pero no forman necesariamente parte de ninguna fase del potencial de acción. Así que ahora después cuando veamos y repasemos cuáles son esas fases, no es que la ATPasa está incluida en alguna de las fases, ¿sí? Bien, además que de los iones tenemos que saber cómo es su nomenclatura y su distribución, tenemos que hablar de un concepto muy importante que es el de potencial electroquímico. El potencial electroquímico en realidad no es algo de los iones, todos los iones van a tener su potencial electroquímico, eso está bien, no es que está mal, pero en realidad el potencial electroquímico es un voltaje de membrana. ¿Sí? Es un voltaje de membrana plasmática. Nosotros sabemos que la membrana plasmática, gracias a que los iones se distribuyen de diferentes maneras adentro y afuera de la célula. Me olvidé de decirles esto. Vieron que les dije hoy que adentro de la célula habían cargas negativas y afuera habían cargas positivas. Eso tiene que ver con que afuera abundan muchas cargas positivas y adentro, por más que también hayan cargas positivas, no son tantas como las de afuera. ¿Sí? Entonces se da por hecho de que hay, aparte hay muchos aniones adentro de la célula. Bien, entonces volviendo a lo que es el potencial electroquímico. El potencial electroquímico es un voltaje de membrana, ¿sí? Así como nosotros cuando medimos la temperatura, hablamos de grados centígrados, bueno,
Cuando medimos los voltajes de la membrana plasmática, es un concepto de electricidad, lo vamos a medir en milivoltios. Entonces, la unidad en la que se expresa el potencial electroquímico es milivoltios. ¿Por qué? Porque el potencial electroquímico es un valor que no es más que un voltaje de la membrana plasmática que nosotros la definición la vamos a decir medio en futuro. Porque fíjense que medio esto te lo dice, es un potencial. Potencial, ustedes saben de la vida cotidiana que cuando algo es potencial es algo que puede pasar, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Bueno, esto parece, o sea, va medio por ese lado. ¿Por qué? Porque es un voltaje de membrana que si se alcanza, es decir, diciéndolo en una situación hipotética en un futuro, si yo, es como que alguien se encargó de calcular de cada uno de los iones su propio potencial electroquímico. Bien, entonces, vos vas a tener ¿qué célula media? Vos vas a tener una célula, ¿no? Vos vas a tener una célula que va a tener un canal. Ahora, imagínense que le queremos calcular el potencial electroquímico al potasio, ¿no? Ustedes saben que el potencial electroquímico es un voltaje de membrana que se va a expresar en milivoltios, que si se alcanza, ese potasio va a tener un flujo neto igual a cero. ¿Qué quiere decir flujo neto igual a cero? Esto que aparece acá en la definición. Flujo neto igual a cero. Quiere decir que si sale un potasio, entra un potasio. Cuando nosotros hablamos de un flujo neto, hablamos de un flujo neto o de entrada o de salida. Es decir, sale más potasio del que entra o entra más potasio del que sale. Flujo neto es cuando vos me decís, bueno, mira, netamente tenemos que ese ion sale o que ese ion entra. ¿Bien? Cuando el flujo neto es igual a cero, quiere decir que nosotros no podemos afirmar ni que hay más ion saliendo ni más ion entrando. ¿Ok? Quiere decir que si sale un potasio, entra un potasio. Si sale un sodio, entra un sodio. Y así. Entonces, es un voltaje de membrana que si vos lo llegás a alcanzar, con ese ion va a pasar eso. Ese canal te va a permitir la misma cantidad de entrada y de salida de ese ion. ¿Por qué? Porque alcanzó su equilibrio electroquímico. Bien, ¿cómo sería esto? Ustedes saben que el potasio está muy abundante adentro de la célula. Vamos a poner el potasio como un ejemplo, ¿eh? El potasio tiene su propio potencial de equilibrio electroquímico, el sodio tiene su potencial de equilibrio electroquímico, el cloro el suyo, el calcio el suyo y así. Cada ion tiene su potencial. Por eso se lo expresa así, como EX, ¿sí? E hace referencia a potencial electroquímico y la X es el ion. Podés poner Na, sería el potencial electroquímico del sodio, podés poner E K, eso sería el potencial electroquímico del potasio. Bien, entonces, ¿cómo es la historia? Bueno, vos sabés que el potasio abunda mucho fuera de la célula. Si vos abrís este canal, ya sabés, como dijimos hoy al principio de la clase, que ese potasio va a salir para afuera. Va a salir, va a salir, va a salir, va a salir, va a salir. ¿Qué pasa si vos ese canal lo dejás abierto? ¿No? Lo dejás abierto, lo dejás abierto, lo dejás abierto. Bueno, va a llegar un punto que si bien los mecanismos activos van a estar gastando ATP, queriéndote meter potasio para adentro para restaurar el gradiente, la velocidad con la que ese potasio sale es mucho más amplia. Entonces va a llegar un punto que vas a tener la misma cantidad de... Imagínate que antes tenías 90 potasios adentro y 10 potasios afuera. ¿Sí? ¿Por qué ese potasio, cuando vos le abriste el canal, dispara para afuera? Bueno, porque hay muy poco afuera. Entonces quiere ir a equilibrar esa diferencia de concentración. Por lo tanto, vos dejás ese canal abierto, el potasio arranca a salir, arranca a salir, arranca a salir, y lo que va a pasar es esto. En vez de tener 90 y 10, vas a pasar a tener 50 y 50. ¿Ok? Cuando vos llegás a esa situación, estás hablando de que llegaste al equilibrio. Estás hablando de que llegaste al equilibrio electroquímico. Quiere decir que no existe ahora una fuerza o algún factor que determine que ese potasio quiera seguir saliendo, porque llegaste al equilibrio, equilibraste, ¿sí? Te equilibraste con la concentración y con la carga que hay afuera y con la que hay adentro.
Entonces, claro, ese potasio no es que no va a salir mal, está mal decir que ese potasio no va a tener más flujo, es un concepto erróneo. El potasio va a seguir teniendo flujo, nada más que es un flujo neto igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la misma cantidad que entre va a ser la misma cantidad que salga. ¿Bien? Si los escuchan decir, no sale más potasio, está mal. El flujo neto es igual a cero. Quiere decir que la misma cantidad que entra, sale. ¿Ok? Entonces, el potencial electroquímico es un voltaje. ¿Bien? Es un voltaje de membrana. Es un milivoltio específico. ¿Sí? Entonces va a pasar esto, de que existen potenciales electroquímicos que son negativos y potenciales electroquímicos que son positivos, ¿sí? Eso va a depender del ion. Por ejemplo, fíjense, yo acá les dejé, eh, ahora vamos con la ecuación igual, pero básicamente antes de hablar de la ecuación vamos a sacarlo por lógica. Si nosotros estamos hablando de que vamos a volver para atrás, así, de que el potasio sale para afuera, ¿no? ¿El potasio qué tiene? Carga positiva, ¿ok? Entonces, si vos tenés un voltaje en reposo que es de -80, ponele, ¿no? -80 milivoltios, bueno, el potencial de equilibrio electroquímico del potasio es de -94. Tiene sentido, porque para alcanzar el potencial electroquímico, el potasio tiene que salir. Y cuando sale el potasio, como el potasio tiene cargas positivas, ¿qué le pasa al voltaje de la membrana si le sacás cargas positivas? Se negativiza porque le está sacando positividad adentro, entonces se empieza a negativizar. Por lo tanto, el potencial de equilibrio del potasio va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa si no estamos hablando del potasio, estamos hablando del sodio o del calcio? Que son iones que son cationes, al igual que el potasio, pero que abundan afuera de la célula. Bueno, en ese caso, lo que va a pasar es que el calcio y el sodio van a querer entrar, entonces van a entrar, van a entrar, van a entrar hasta que equilibren las concentraciones. En ese caso, lo que va a suceder es que el potencial de equilibrio electroquímico va a ser positivo, porque para alcanzar ese voltaje de membrana en donde no va a haber más flujo neto, donde va a haber flujo neto igual a cero del ion, lo que va a pasar ahí es que el, el sodio, como estás metiendo carga positiva adentro, el voltaje de la membrana se vaya para valores más positivos. Bien, perfecto. Entonces, eso sería la explicación de lo que sería el potencial de equilibrio electroquímico. Ahora, hay algo que también tienen que saber, es cómo calcularlo. O sea, ustedes me tienen que saber decir varias cosas del potencial electroquímico. Primero, la definición. Segundo, cómo lo podemos expresar, que acuérdense que es en milivoltios. Y tercero es cómo lo puedo calcular. Bueno, al potencial electroquímico lo vamos a calcular con una ecuación que se llama la ecuación de Nernst, la cual se la tienen que aprender. ¿Sí? La tienen que saber. La ecuación de Nernst, ahí tengo como... Bueno, la ecuación de Nernst, acuérdense que es potencial electroquímico es igual a R, que hace referencia a la constante de los gases, que se multiplica por la temperatura, sobre Fz, que hace referencia a la constante de Faraday. ¿Bien? Multiplicado el logaritmo natural de la concentración de ese ion afuera de la célula, por eso dice la E de extra, y la concentración del ion en cuestión adentro de la célula, por eso dice la I de intra. ¿Sí? Esto solo lo tienen que saber nombrar y lo tienen que saber escribir. Nadie les va a decir qué es la constante de Faraday. Nadie se los va a preguntar. Así que no se preocupen. ¿Sí? Ustedes lo que me tienen que saber decir de la ecuación de Nernst, más allá de que la tienen que saber escribir, es que me tienen que, o sea, el factor más importante que determina la ecuación de Nernst es la cantidad de ion afuera y adentro, que es lo que acabamos de charlar. Bien. Estas tres constantes, la temperatura y la constante de Faraday, son constantes termodinámicas. ¿Qué quiero decir eso? Cuando vos hablas de que una constante es una constante termodinámica, quiere decir que depende de la temperatura. O sea que la constante de Faraday a una temperatura de 50 grados es diferente a la constante de Faraday a una temperatura de 30. ¿Bien? Lo único que tienen que saber es cómo son
estas constantes termodinámicas a la temperatura fisiológica, que ustedes ya saben que es 37 grados centígrados. A la temperatura fisiológica, la constante de Faraday es de 65,40. Entonces, vos, cuando querés calcular esto, nadie les va a pedir calcular uno, esto sí lo hacen en los trabajos prácticos, en los talleres de discusión durante la cursada, pero en un final o en una instancia de parcial, nunca te van a dar números para que vos calcules, ¿eh? Así que no se preocupen. Bueno, se pone 61,40 por el logaritmo, esto te lo hace la calculadora, de la cantidad de, en este caso, potasio, porque es el ejemplo que puse. Fíjense cómo habíamos nombrado hoy, que el potasio afuera de la célula hay muy poquito, por eso está el número 4, y adentro de la célula está muy abundante, 155. Claramente, este número te va a dar un número negativo, porque hacer un número chiquito dividido un número grande te da un número negativo, pero más allá de la explicación matemática, también tiene una explicación lógica, que era la que habíamos visto hoy, ¿no? Que el potencial electroquímico, que es ese voltaje, va a ser negativo para el potasio porque el potasio sale y tiene cargas negativas. Perdón, cargas positivas, lo que hace que se vuelva más negativa la carga intracelular. ¿Bien? Bueno, avancemos. Eso fue un poco de lo que serían los iones, que hay que saber básicamente nada, cómo los podemos llamar, cómo se distribuyen y qué es el potencial electroquímico. Ahora vamos a hablar de otra cosa diferente, que es un concepto muy, muy importante de lo que sería la electrofisiología, que es el concepto de PMR o potencial de membrana en reposo. ¿Sí? ¿Qué tienen que saberme decir del PMR? Me tienen que saber decir la definición, me tienen que saber decir qué células lo tienen y me tienen que saber decir cómo lo podemos calcular. También voy a sumar una cuarta cosa, que es cómo le vamos a decir a los cambios en el PMR. Ahora lo vamos a ir viendo. Con respecto a la definición de PMR, bueno, es un voltaje de membrana plasmática, como el potencial electroquímico, también arrancábamos definiéndolo así, como un voltaje de la membrana plasmática, que tienen todas las células del organismo. ¿Vieron que les pregunté hoy qué células tienen PMR? PMR tienen todas. Lo que pasa es que no todas las células son excitables, no todas las células pueden recibir un estímulo que les cambie la composición de los iones para salir del PMR y excitarse, tener un potencial de acción. Eso es célula excitable. No todas las células son excitables, sí todas las células tienen un potencial de membrana en reposo, ¿sí? Porque todas las células tienen iones distribuidos de forma distinta a través de la membrana plasmática. Ahora vamos a ver lo de la ecuación y vamos a ver que el determinante del PMR es cómo están los iones adentro y afuera de la célula. Bien, entonces el PMR es el voltaje de la membrana plasmática que tienen todas las células cuando no están recibiendo estímulos eléctricos, o sea, cuando no la estamos excitando, es decir, que están en reposo. Bien, así como el potencial electroquímico lo calculábamos con la ecuación de Nernst, bueno, al PMR lo calculamos con la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Así la pronuncio yo, no sé si está bien, no sé cómo la pronuncian ustedes, yo la pronuncio como ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz. Bien, la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz es esta que está acá, nos dice que el PMR es igual a las mismas constantes termodinámicas que habíamos nombrado para la ecuación de Nernst, que habíamos dicho que era la temperatura, la constante de los gases y la constante de Faraday. Y fíjense que es un poco más larguita, parece medio un choclo, pero es fácil. Te dice que es igual a el logaritmo natural de la permeabilidad del potasio multiplicado a la concentración del potasio fuera de la célula, sumado a la permeabilidad del sodio multiplicado por la concentración del sodio afuera de la célula, sumado a la permeabilidad del cloruro multiplicado por la concentración de cloruro adentro. Es siempre igual, se van a calcular potasio, sodio y cloro, con la diferencia es que al final de la fórmula, en el numerador se pone la concentración interna de cloruro y en el denominador la externa de cloruro. ¿Bien? La ecuación del PMR, la de Goldman, Hodgkin y Katz, ¿la tienen que saber escribir? Sí, la tienen que saber escribir. Es memoria, lamentablemente aprender a escribirla es memoria, ¿sí? No les van a hacer calcular ningún PMR. Nadie en un examen les va a dar valores para que lo calculen. ¿Bien? Lo que más resalta de esta ecuación es que el PMR claramente va a depender de la cantidad de los iones afuera y adentro. De hecho, la diferencia de voltaje que hay entre la cantidad de iones adentro y la cantidad de iones afuera determina el PMR.
Bien, y también va a depender de la permeabilidad. ¿Qué significa permeabilidad? Esto también es medio un concepto de biología. Ustedes saben que la membrana plasmática tiene la capacidad de alterar su permeabilidad, es semipermeable, ¿no? Es decir, puede dejar pasar cosas o no. Entonces, ¿a qué nos referimos con permeabilidad acá? A de que esos iones puedan pasar a través de la membrana plasmática. Y tiene sentido que eso que te cambie el PMR, ¿no? Porque si vos de repente tenés permeabilidad al sodio y el sodio tenés canales abiertos de sodio y empieza a entrar adentro de la célula, te vas a ir del PMR, porque no estás más en reposo, estás metiendo iones y podés cambiar este PMR. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene de especial el PMR en las células excitables? Va a ser lo mismo que en una célula no excitable, es decir, es ese voltaje de membrana que tiene la célula cuando está en reposo. La diferencia es que la célula excitable puede irse de ese PMR, es decir, tiene canales iónicos de iones, justamente, valga la redundancia, que a través de diferentes estímulos se pueden abrir. Entonces, como aumenta la permeabilidad, por ejemplo, puede entrar sodio, puede entrar calcio, puede salir potasio, podés salirte de ese PMR y podés excitar a la célula. ¿Bien? Y además, las células excitables, además de que pueden tener cambios en el PMR y excitarse, lo pueden transmitir. Y esa transmisión va a ser a través de sinapsis, que pueden ser químicas o eléctricas, que ya lo vamos a ver cuando veamos sinapsis. Y acuérdense que hay ejemplos de células excitables, seguramente ustedes me sepan decir cuáles son. Yo les voy a dejar escritas algunas acá, acuérdense que son las neuronas principalmente, también las células musculares, los tres tipos, la lisa, la esquelética estriada y la estriada cardíaca. También tenemos a las células beta pancreáticas consideradas como eh, células excitables, y hay una más que son las células de Cajal, que también les debe sonar porque ya lo vieron en la cursada, que son del aparato digestivo. Si no, ya las vamos a repasar cuando nos toque ver esa unidad. Bien, cuando yo hablo de cambios en el PMR, ¿a qué me refiero? Me refiero a que vos, por ejemplo, tenés a una célula, ¿no? Imagínense que le estoy haciendo un gráfico. Acá en el eje de las X le pongo tiempo y acá en el eje de las Y le pongo voltaje. Y este es tu PMR. Tu PMR está acá. Es de, por ejemplo, no sé, menos 80 milivoltios, ¿no? Es la unidad de voltaje en el eje de la C. Vos te podés ir de ese PMR a valores más negativos a valores más positivos. ¿Bien? Y eso te va a generar diferentes cosas. Por ejemplo, la despolarización. ¿Bien? O un cambio despolarizante o despolarizar. ¿Qué significa eso? Significa que te estás moviendo desde, les dejé acá en blanco para que completen. Los cambios despolarizantes son aquellos que vos vas o partís desde el PMR hacia valores más positivos. Eso es una despolarización. Cuando vos o sea, vas del PMR a valores de voltaje más positivos. ¿Bien? Después tenés la repolarización. La repolarización se da cuando vos vas de valores de voltaje positivos y te acercás al PMR. Eso significa que esa célula se está repolarizando. Eso es repolarizar. ¿Bien? Por otro lado, la hiperpolarización se da cuando vos vas desde el PMR a valores más negativos. Eso es la hiperpolarización. Entonces, repito una vez más, despolarización del PMR a valores positivos, repolarización de valores positivos a PMR y hiperpolarización de valores de PMR a valores más negativos. ¿Bien? Bueno, avancemos. Después vamos a hablar de un concepto también importante, que es el de la fuerza impulsora, bien, que es muy común que ustedes escuchen. Bueno, se abren los canales de sodio, entonces el sodio entra a la célula con una gran fuerza impulsora. ¿Qué quiere decir eso de fuerza impulsora? La fuerza impulsora no es más que lo que te determina, bien, la velocidad con la que ese ion va a entrar. Cuanto más fuerza impulsora, más velocidad, entrar o salir, depende del ion, ¿no? Cuanto más fuerza impulsora, más velocidad, cuanto menos fuerza impulsora, menos velocidad. Y hay una forma matemática de calcular la fuerza impulsora que es haciendo el resultado o sea, es haciendo el PMR menos el potencial electroquímico del ion.
O sea, haces el resultado de la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz menos el resultado de la ecuación de Nernst, y eso te da lugar o origen a la fuerza impulsora. Bien, numéricamente, que también va a ser un número, un voltaje. Y nada, según el resultado de esa cuenta matemática, haciendo el PMR menos el potencial electroquímico del ion, te puede dar un valor positivo o negativo. Cuando te da positivo, vos ya sabés que la corriente de ese ion va a ser hacia afuera de la célula, y cuando te da negativo, va a ser hacia adentro de la célula. Esto nada, es teoría pura, es un concepto teórico para que lo tengan en cuenta. Es más probable que el concepto de fuerza impulsora ustedes lo utilicen para mencionarlo cuando explican la cinética de un canal y dicen, bueno, entrada de calcio con gran fuerza impulsora, y capaz te frenan y te dicen, ¿qué es la fuerza impulsora? Entonces ahí le explicas esto que es cortito para tenerlo bien en cuenta. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de un concepto también importante para la electrofisiología, que ya lo deben tener más o menos escuchado, que es el del potencial de acción y el potencial electrotónico. Son dos cosas distintas, pero muy parecidas, por lo tanto, se los planteo así como en un cuadro comparativo, como para que lo tengan en cuenta. Primero que nada, la definición. Bien, el potencial de acción sabemos que es un cambio brusco y transitorio de voltaje de la membrana plasmática, ni hablar, pero que a diferencia del electrotónico, cuya definición arranca igual, es que no pierde intensidad y amplitud en el tiempo, mientras que el electrotónico sí. Además, hay otra gran diferencia, es que los potenciales de acción siempre van a ser excitatorios, mientras que los potenciales electrotónicos se los pueden clasificar en excitatorios cuando la corriente es despolarizante o en inhibitorios cuando la corriente va del PMR hacia valores negativos, entonces hiperpolarizante. Bien, y acá entramos con un concepto que es este, que lo voy a poner en rojo, que es el de umbral. Ustedes van a leer en los libros que cuando vos tenés una célula, imagínense que esa línea negra que está ahí es el umbral es un voltaje de la membrana que si se alcanza, si se supera, genera su potencial de acción. Es decir, vos tenés un reposo, que el reposo o el PMR siempre está por debajo del umbral, vas a tener una corriente despolarizante, ¿sí? Excitatoria, que si alcanza el umbral, se genera un potencial de acción. Bien, ahora, a la gente de la cátedra no le gusta que digan que los potenciales de acción son supraumbrales y los potenciales electrotónicos son infraumbrales, porque esto, que es un cambio brusco y transitorio de membrana, como es infraumbral, es un potencial electrotónico, excitatorio, porque es despolarizante. ¿Sí? Esto, por ejemplo, si hubiera pasado con que entra un estímulo que hace que la corriente se vaya para abajo, sería también un potencial electrotónico porque es un cambio brusco de la membrana, o sea, te fuiste del PMR, cambiaste bruscamente el voltaje, pero hacia abajo sí que sería un potencial electrotónico de tipo inhibitorio y este sería un potencial electrotónico de tipo excitatorio. Lo que nos dicen los libros es que cuando vos superás el umbral, cuando el potencial electrotónico supera el umbral, da origen a un potencial de acción. Lo que dicen los de la cátedra es que ellos, que son investigadores y se dedican a la investigación celular, así que nadie se lo va a poner a discutir, es que existen potenciales de acción en donde no necesariamente se alcanza el umbral, o sea, capaz se sabe que el umbral de la célula es, no sé, menos 50 milivoltios, y a lo mejor el potencial de acción se alcanzó en menos 54. Entonces, no siempre se tiene que alcanzar el umbral. Por eso la forma que yo se los pongo en el apunte igual, porque no quiero dejar de decírselos, porque así es como lo explica la bibliografía, pero escuchen de qué manera ustedes lo van a definir para no entrar en problemas. Ustedes van a decir que los potenciales de acción se producen cuando hay una adecuada apertura de una buena población de canales. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a vos no te importa si superás o no el umbral, a vos lo que te interesa es que los canales de los iones, de corrientes despolarizantes y excitatorias, sea tal, o sea, sea tanta la cantidad de las poblaciones de canales que se abrieron, que vos puedas tener un cambio brusco intransitorio que no pierde voltaje de membrana, que no pierde intensidad y amplitud. Fíjense cómo yo no puse la palabra umbral. Entonces, ¿por qué se genera potencial de acción? Por una adecuada apertura de una buena población de canales despolarizantes.
¿sí? Que generan un cambio brusco y transitorio de voltaje de membrana que no pierde intensidad ni amplitud en el tiempo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bajo este mismo criterio, la bibliografía te dice, los potenciales electrotónicos son infraumbrales, pero vos sabés que existen potenciales de acción infraumbrales también, según la cátedra, así que como que el concepto umbral y supraumbral, infraumbral, no sería algo que los diferencie, porque puede haber un potencial electrotónico supraumbral, eso no, mentira, eso no va a pasar. Superás el umbral y potencial de acción va a haber sí o sí. ¿Bien? Lo que pasa es, lo que la gente de la cátedra plantea a partir de sus investigaciones, es que a veces vieron que se abren una buena cantidad de canales antes de llegar al umbral, apenas antes. Entonces, no siempre son supraumbrales. ¿Sí? Bien. Y hay otra cosa que las diferencias, que los potenciales electrotónicos no tienen fases, nosotros no hablamos de fases en los potenciales electrotónicos, solo decimos, bueno, es despolarizante, es excitatorio, es repolarizante o hiperpolarizante, es inhibitorio, ¿sí? Pero los potenciales de acción sí tienen fases, que son la fase de reposo, la fase de despolarización y la fase de repolarización. Ahora en un cachito, cuando veamos y avanzamos con el material, vamos a ver que tiene ¿qué les iba a decir? Que nada, están explicadas y dibujadas las fases, así que ahora en un cachito las retomamos de nuevo. Y acuérdense que los potenciales de acción tienen periodos refractarios, que también es un concepto que lo vamos a ver más adelante cuando avancemos en el material. A diferencia de los potenciales electrotónicos que no tienen periodos refractarios, pero sí se pueden sumar. Eso es algo que lo vamos a charlar con los potenciales electrotónicos que pueden sufrir eh, sumación. Después vamos a ver qué tipo de sumación hay y ya lo vamos a ir viendo. Y acá les puse ejemplo de potenciales electrotónicos. Ejemplo de potenciales de acción, es como que no existen potenciales de acción con nombres propios, pero existen potenciales electrotónicos con nombres propios como son la onda lenta de la célula de Cajal, que es importante para la motilidad del aparato digestivo, que los que no se la acuerden, tranquilos, ya vamos a llegar a esa parte, y el potencial de la placa motora, que es el de la célula muscular esquelética, que no, nada, eso sí espero que se lo acuerden, y si no se lo acuerdan, tranquilos que también toca verlo en el día 1, así que cuando veamos contracción del músculo esquelético lo vamos a charlar. Bien, sigamos. Vamos con la definición de cronaxia y reobase. Acuérdense que la reobase es una intensidad, a diferencia de la cronaxia, que es tiempo. Se lo van a acordar porque todo lo que arranca con el término crono, de tipo cronómetro, siempre habla de tiempo. Así que la cronaxia, acordate que es tiempo y la rebase es intensidad. La rebase es la intensidad mínima capaz de producir un potencial de acción, mientras que la cronaxia es el tiempo que vos tenés que aplicar un estímulo con intensidad doble de la rebase. Y si quieren, anoten para que quede más completa la definición, que sería para llegar a un potencial de acción. Bien, ¿qué quiere decir? La cronaxia te está hablando de un, o sea, esto básicamente la cronaxia y la rebase apuntan a que cuando vos querés hacer que una célula tenga un potencial de acción, que vos tenés que hacer que tenga corrientes despolarizantes, nada, o podés hacerlo con una intensidad pequeña durante mucho tiempo, eso sería la rebase, o con una intensidad muy fuerte en poquito tiempo. Bien, y este gráfico que está acá, acuérdense que pone en el eje de las X la duración del estímulo y, o sea que es tiempo, y en el eje de las Y la intensidad. Bien, entonces, claramente a la cronaxia, como es una variable de tiempo, la vamos a marcar en el eje de las X, ¿sí? Mientras que la reobase la vamos a marcar en el eje de las Y porque es el que marca intensidad. Y fíjense que acá la cronaxia, cuando vos llegas a la cronaxia, tenés que tener el doble de la reobase. ¿Bien? Bueno, no se preocupen con ese gráfico, no lo suelen tomar. Sí lo han explicado en la cursada, entonces alguno puede que en el parcial lo haya tomado, pero en el final no hay ninguna bolilla que lleve mucho a hablar de cronaxia y rebase, así que para mí es bastante, si salvo que ustedes se lo nombren al profe. Si ustedes le nombran el concepto, ahí sí como que lo avivan al profesor y le dice, se lo pregunta. Pero si no, es como raro de llegar ahí.
Bueno, ahora vamos a hablar de lo central, de lo más central de la clase, que son los canales de los iones. Bien, los canales iónicos son una familia de proteínas que tenemos 5 tipos o 6, no me acuerdo numéricamente cuántos. Bueno, son 6 tipos más o menos de canales iónicos. Los canales iónicos, ¿qué van a tener en común? Primero que son proteínas, bien, transmembrana. Segundo, que van a permitir el pasaje de iones, claramente pues se llaman canales iónicos por algo, pero además de que es un tipo de transporte pasivo facilitado. ¿Qué quiere decir que es un transporte pasivo facilitado? Facilitado, acuérdense que cuando era algo facilitado, quiere decir que es una molécula que si no tiene un canal para pasar, como un puente para pasar la membrana plasmática, no pasa. Y tiene sentido porque los iones tienen carga, entonces no pasarían fácil la membrana plasmática si no tuvieran un transporte, un canal que los ayude. Ahora, el concepto de pasivo va por el lado del gradiente de concentración. Lo nombré al principio de la clase. Son canales que te van a permitir el pasaje de iones a favor del gradiente. ¿Qué quiere decir? Que siempre van a ir desde donde hay más hasta donde hay menos. Esto es fundamental. Como dije hoy, el potasio siempre va a ser un canal. Los canales de potasio siempre van a permitir que el potasio salga, porque el potasio abunda mucho dentro de la célula y poco afuera. El sodio siempre entra, el calcio siempre entra, el cloro siempre entra. ¿Bien? Bueno, el cloro no lo nombré de arriba, pero acuérdense de que tiene más concentración afuera que adentro, como el sodio y el calcio. Bien. Nada, esta pregunta que les dejé acá es, ¿qué quiere decir que sea pasivo? ¿Qué quiere decir que sea pasivo? Quiere decir que el flujo del ion va a ser a favor de su gradiente de concentración. ¿Y cómo influye esto en la dirección de los iones a través de la membrana? Que va a ser desde donde hay más ion, más concentración, desde el compartimento de donde hay más concentración del ion hacia donde hay menos. Con compartimento me refiero a intracelular o extracelular. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los tipos de canales. Los canales de iones todos van a tener en común lo que acabamos de nombrar, el hecho de que te permiten el pasaje facilitado de los iones a través de la membrana plasmática. Ahora nosotros, para estudiarlos, los agrupamos en un montón de familias, bueno, un montón, 5 familias distintos. ¿Por qué? Porque hay diferentes estímulos de apertura. Nosotros, según qué es lo que hace que ese canal se abra, le vamos a poner un título. Por ejemplo, todos los canales que se abran por voltaje, o sea, que están diseñados para abrirse a un voltaje de membrana específico, le vamos a decir canales voltaje operado. Todos los canales que se abran por un ligando extracelular, le vamos a decir canales operados por ligando o receptores ionotrópicos. Todos aquellos canales, y así, según lo que hace que se abra y que ese ion entre o salga, dependiendo del ion, va a dar lugar a la familia de canales, ¿sí? Ya les digo, son 5 canales, vamos a arrancar a analizar la primera. Hoy le vamos a dar bolilla sobre todo a lo que sería, ahora en la clase de electrofisiología me refiero, le vamos a dar bolilla sobre todo a lo que sería la... ay, me trabo, como que se me apaga la tele, ¿vieron? Por partes. Bueno, a los canales o voltaje operado, que es como que son los que más protagonismo van a tener en la clase de electrofisiología. Pero a medida que vayamos avanzando con las clases y vayamos recordando cosas de la cruzada, vamos a ir viendo que hay un montón de canales más que los tipos los aprendemos acá. ¿Sí? Bueno, primero tenemos los canales que son operados por ligando o también llamados receptores ionotrópicos. Acuérdense de este término, ionotrópicos. Después de esta clase tienen que ver la clase de sinapsis, así que ahí vamos a hablar de qué significa ionotrópico, inotrópico, eso lo vamos a ir viendo, para los que no se acuerden. Bien. Los receptores ionotrópicos operados por ligando son aquellos que se van a abrir, o sea, el poro del canal iónico se va a liberar y se va a abrir para dejar que ese ion entre o salga cuando llegue un ligando extracelular, un ligando externo. Ligando es una molécula externa. Bien, y el ejemplo clásico son receptores de neurotransmisores, los receptores de neurotransmisores como el de acetilcolina, el de glutamato y los receptores de GABA. Bien. Para hacer una aclaración. Con respecto a los receptores de GABA, me refiero a los receptores GABA-A, ¿sí? Que son los que les dejé acá dibujaditos, los GABA de tipo A. Porque receptores de GABA también hay de tipo B. Los tipo B
no son ionotrópicos, son metabotrópicos, o sea, se acoplan a proteínas G, específicamente GI. Chicos, nunca nadie les va a preguntar dónde hay receptores de GABA A y dónde hay de receptores de GABA B. Yo entiendo, capaz me van a empezar a mandar mensajes, vale, ¿dónde están los receptores GABA A y dónde los GABA B? Tenemos que saber que hay tipos de receptores, dónde están específicamente, no importa. Vamos a ver un montón de vías GABAérgicas, pero que tal célula tiene GABA A y tal otra GABA B, no. Eso de saber dónde está cada receptor es para moléculas específicas como la adrenalina, la acetilcolina, la angiotensina, ¿bien? Pero con respecto al GABA, no se preocupen. Entonces, los que son receptores ionotrópicos son los GABA A, ¿bien? Después, de receptores de acetilcolina, no cualquiera. Ustedes saben que los receptores de acetilcolina, igual si no lo saben, tranquilos que ahora en la clase de sinapsis, que es la que sigue, lo vamos a repasar. Los receptores nicotínicos de acetilcolina son los que son receptores ionotrópicos, porque la acetilcolina tiene otros tipos de receptores que son los metabotrópicos o los muscarínicos, que, o sea, se puede llamar nicotínicos o muscarínicos. Los nicotínicos son ionotrópicos, es decir, funcionan como canales de iones, mientras que los acetilcolina de tipo muscarínicos son metabotrópicos, o sea, se acoplan a proteínas G. Ahora en sinapsis, si alguno tiene medios estos conceptos medio mezclados, lo dejamos bien claro, así que no se preocupen. Y después tenemos los receptores de glutamato. Los receptores de glutamato hay dos tipos, los AMPA y los NMDA. Los que tienen la cursada fresquita se los deben acordar de funciones corticales superiores, de potenciación a largo plazo. Y los que no tienen ni puta idea de lo que estoy hablando, no se preocupen, que ya vamos a llegar. Tranquilos. Cuestión. Lo que yo les dejé acá es un dibujo para que ustedes lo puedan completar, para que se acuerden de qué era cada, porque son canales iónicos, estamos todos de acuerdo. ¿Canales iónicos de qué? ¿De qué ion? Bueno, los receptores nicotínicos, que son esto que les puse acá en rosa, la N es de nicotínico y AC es de la acetilcolina. Son canales de sodio, entonces entra el sodio. Quiero que ustedes dibujen ahí con su lapicerita esto, de que son corrientes de sodio. Entra el sodio. Y si se acuerdan de este dato también, genial, de que son un poquito apenitas, pongan ahí como medio punteado una línea de salida de potasio. Sacan un poquito de potasio, pero como la cantidad de sodio que meten es mayor a la cantidad de potasio que salen, es un canal despolarizante. ¿Bien? O sea, te sube el voltaje de la membrana plasmática porque te está metiendo cargas positivas. Bien, los receptores de AMPA y NMDA. Bueno, ustedes se acuerdan que el glutamato es un receptor, es un neurotransmisor excitador por excelencia, por lo tanto las corrientes van a ser despolarizantes. Bueno, acuérdense que AMPA te permite el ingreso de sodio, pero NMDA te permite el ingreso de sodio y de calcio, de los dos. ¿Sí? Son mega despolarizantes. Y además NMDA se tapaba con magnesio, bueno, ahí es medio algún enjunjón que en funciones corticales superiores lo repasamos. Y después el receptor de GABA, específicamente el GABA A, que es un receptor de tipo ionotrópico. Acuérdense que los receptores ionotrópicos son aquellos que funcionan como canales iónicos, por eso se llaman ionotrópicos, porque arrancan con la palabra ion, permiten el ingreso de iones o la salida de iones. El GABA, acuérdense que es un neurotransmisor por excelencia inhibitorio, así que claramente, a diferencia del nicotínico, el AMPA y el NMDA, va a ser una corriente hiperpolarizante, y justamente lo es porque te permite el ingreso de cloruro. ¿Vieron que les dije hace un cachito que el cloruro abunda mucho fuera de la célula? Bueno, cuando se abre el canal de GABA, tuki, entra el cloruro. Bien, de hecho hay muchos fármacos que son, eh, ¿cómo se llaman? Sedantes, ¿sí? Del sistema nervioso central, como por ejemplo los barbitúricos, el fenobarbital, capaz les suena, igual muchos los usan en la actualidad, pero sí les debe sonar los que terminan en PAM, el clonazepam, el lorazepam. Bien, lo que hacen es pegar en el receptor de GABA, potencian el ingreso de cloruro a las neuronas, las hiperpolariza y baja la actividad neuronal del sistema nervioso. Por eso te tomas un clona y quedas pipón, te acostás a dormir una siesta y feliz de la vida. Bueno,
Sigamos. También tenemos aquellos canales que los vamos a agrupar en esta familia. ¿Por qué? Porque son aquellos que se abren por segundo mensajero. A diferencia de los operando por ligando, los operados por ligando se abren cuando se une una molécula extracelular. Los operados por segundo mensajero, el ligando extracelular o externo, también se lo conoce como primer mensajero. Es de afuera de la célula, ¿bien? Los segundos mensajeros son intracelulares. Esa es la diferencia. Son canales que permiten el ingreso o la salida del ion, según el ion del que estemos hablando, pero es ante la llegada de una molécula intracelular, también conocida como segundo mensajero. Y el ejemplo clásico son el canal RIR, que también el canal RIR lo conocemos como receptor de rianodina, que es un canal que vamos a ver mucho ahora en la clase de músculo. Y también tenemos el canal KATP, que es un canal que está en la célula beta pancreática, que seguramente también se lo acuerden, que si no lo vamos a repasar cuando veamos regulación de la leucemia. Y después tenemos el canal IP3, que es un canal que también les debe sonar de músculo liso, que si no lo vamos a ver ahora en un rato. Acá les dejé una imagen del de rianodina, ¿se acuerdan? ¿Cuál sería el segundo mensajero que te permite la apertura del de rianodina? Es el calcio. Rianodina es un canal de calcio que está en el retículo sarcoplasmático de las células musculares, ¿sí? Que se abre ante la llegada de calcio. Acuérdense que el rianodina, que es operado por segundo mensajero, es el rianodina del músculo liso y del músculo cardíaco. El del músculo esquelético no es operado por segundo mensajero, es operado mecánicamente, ¿sí? Ahora, cuando veamos músculo, eso vamos a volver a repasar. Y el canal de potasio de ATP de la célula beta pancreática es un canal que, cuando se une el ATP sería el segundo mensajero, se cierra, no se abre. ¿Sí? La forma en la que el canal está abierto y te permite la salida de potasio es cuando el ATP no se une al canal. Es algo, digamos, diferente a lo que solemos ver, ¿sí? Y es útil para la liberación de insulina, ¿sí? Eso, cuando veamos regulación de la leucemia, lo vamos a volver a repasar. Hay otra familia de canales iónicos que son aquellos que son operados por proteína G, que, acuérdense, cuando nosotros hablamos de receptores, presten atención para que no se confundan. Si yo te estoy hablando de un ligando externo, o sea, de una molécula extracelular que se une a un receptor, cuando vos decís que ese receptor se acopla a proteína G, estás hablando de que es un receptor metabotrópico. ¿Sí? Se llama metabotrópico cuando se acopla a una proteína G. Ahora, ¿qué tiene que ver con los iones? Bueno, cuando algo de esa proteína G te activa a un canal, ese canal se dice que es operado por proteína G. ¿Me siguen? No es lo mismo canal operado por proteína G que receptor operado por proteína G. ¿Sí? Cuando el receptor es operado por proteína G, se dice que es un receptor metabotrópico. ¿Ok? Cuando el canal, ¿sí? Es un receptor ionotrópico, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver sinapsis en un rato, pero me mata la ansiedad, chicos, no puedo conmigo, así que lo voy a decir ahora. Vos tenés una molécula, ¿no? Una molécula random, Tuki. Ese cuadradito amarillo es una molécula. Si esa molécula se une a un receptor que está acoplado a proteína G, proteínas moleculares de tipo G, que se van uniendo y van activando diferentes cosas adentro de la célula, se llama receptor metabotrópico. Ahora, si esa molécula se une a un receptor y ese receptor funciona como un canal de iones, ese receptor se llama receptor ionotrópico. Y este canal, a su vez, cuando es un receptor ionotrópico, también se llama canal operado por ligando. Ahora, cuando en esta célula que tenía un receptor metabotrópico tiene un canal distinto al receptor, no es que el receptor es un canal, sino que hay un canal separado del receptor, y las proteínas G lo pueden ir a activar, hablamos de un canal operado por proteína G. Y hay un solo ejemplo que vamos a ver en toda la cruzada, un solo ejemplo, que es seguramente se lo deben acordar de la cruzada, y si no, no se preocupen, que esta semana vemos corazón, es un canal del corazón. Bien, es un canal de potasio, o sea que va a permitir la salida de potasio, como todos los canales de potasio que hay en el cuerpo, excepto uno del oído. Yo seguía con la excepción del oído.
Es que es re fino eso, chicos, pero bueno, yo les voy a tirar todos los datos. El único ejemplo de un receptor, de un canal que es operado por proteína G es este que está acá. Es un canal de potasio que está en las células cardíacas, en el miocito cardíaco, que se da cuando la acetilcolina, cuando se une a su receptor metabotrópico, bien, la subunidad alfa beta del receptor se van a unir a este canal. Bien, quedó todo como muy escrito. Paren que voy a borrar así lo ven. ¡Ay, Dios! Ahí está. Borro de nuevo. Entonces, la única excepción que hay es un canal de potasio del miocito cardíaco que se activa con la subunidad beta-gamma del receptor muscarínico de tipo M2 de la acetilcolina. ¿Por qué es algo raro, chicos? Porque, chicos, de acá en adelante vamos a hablar de proteína G, de receptores de tipo G, a lo pavote. Nos vamos a cansar de hablar de proteína G. Pero siempre la proteína G tiene tres subunidades. La alfa, la beta y la gamma. La única que funciona y se activa es la alfa. Siempre. Pero el receptor M2 de acetilcolina del corazón, se sabe que no solo la alfa tiene actividad, sino también que la subunidad beta-gamma activan una corriente de potasio. Es el único ejemplo que hay donde un receptor de tipo G, la subunidad beta y gamma sirven para algo. Bueno, digamos. También tenemos canales que se abren por presiones, se llaman canales operados por estiramiento o canales mecanodependientes, que son aquellos que se abren cuando se estira la célula en donde están. Si la célula donde están sufre un estiramiento de tipo mecánico, se van a abrir estos canales. Y hay un solo ejemplo también. Deben haber un montón, me refiero a ejemplos que nosotros vemos en la cursada y que les pueden llegar a tomar y que el libro describe. Es el canal de calcio que tienen las células musculares lisas de la arteriola aferente de riñón. Sí, es muy importante en el mecanismo miogénico de la autorregulación. No se preocupen, si alguno no se acuerda de esto, fisiología renal también toca esta semana, así que cuando lleguen ya lo van a ver y se van a acordar. Ustedes piensen que después de ver día 1, día 2, día 3, día 4 y día 5, tienen 2 días sin videos y sin nada, y la idea es que vuelvan a agarrar los PDFs y vuelvan a leer todo para darle un cierre antes de continuar con contenidos nuevos. ¿Bien? Perfecto. Después tenemos a los canales operados por voltaje operado, que bueno, ya les digo, lo dejé para el final porque son de los que más vamos a hablar en esta clase. Son canales que se abren por un cambio en los milivoltios de la membrana plasmática. ¿Bien? Y tenemos un montón de canales que son el canal de sodio voltaje operado, el de calcio voltaje operado y el de potasio voltaje operado. ¿Sí? ¿En qué células están? En todas células excitables, porque las fases del potencial de acción dependen de los canales voltaje operados, ¿sí? Dependen de los canales voltaje operados, no dependen de ninguno de estos canales que acabamos de ver. Estos canales pueden llegar a excitar, pueden generar despolarizaciones, pueden llevar un potencial de acción, pero para tener un potencial de acción vos tenés que abrir a estos canales. Entonces, acá lo que vamos a ver son las fases del potencial de acción. ¿Vieron las que les nombré yo? Acá en el cuadro les dije que habían 3 fases, reposo, despolarización y repolarización. Bueno, son las que tengo dibujadas acá abajo, ¿sí? Que nada, se ve perfecto, reposo, fíjense, es el PMR, después te vas del PMR a valores positivos, eso es despolarizar. Y te vas de valores positivos a valores negativos, eso es repolarizar, ¿sí? Ya les digo, los canales voltaje operados permiten estas fases, ¿sí? En la fase de despolarización tenés al principio siempre canales de sodio voltaje operado. Los canales de sodio voltaje operado son la clave para el inicio de la mayoría de los potenciales de acción de nuestras células excitables, ¿sí? En general, si vos abrís la buena cantidad de canales de sodio voltaje operados, vas a tener un potencial de acción si la célula es excitable, ¿no? Ese sodio que entra por el canal de sodio voltaje operado te eleva el voltaje hasta llegar al voltaje de apertura de los canales de calcio. Los canales de calcio voltaje operado son los que
siempre suelen seguir después de los de sodio, en general, en la gran mayoría de los casos. Hay excepciones donde el sodio, por ejemplo, canales de sodio voltaje operados no están, y la fase de despolarización se da desde el principio, gracias a canales de calcio, como es en los nódulos del corazón y en las células de Cajal del intestino y del estómago, así que ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con los temas, si alguno no se le acuerda, pero en líneas generales, en la mayoría de los casos, las células oxidatables, que son aquellas que tienen potenciales de acción, la primera fase, que es la de despolarización, al principio es por los canales de sodio voltaje operados, que meten sodio, por eso despolarizan, y ese sodio que despolariza llega a un voltaje de apertura de los de calcio voltaje operados que te terminan de despolarizar a la célula. Hasta que llegan a un voltaje muy positivo, que sería como el voltaje positivo máximo al que esa célula pueda llegar, ahí se abren canales de potasio voltaje operado, y como ustedes saben, los canales de potasio siempre van a permitir que el potasio salga de la célula. Entonces, cuando se abren los canales de potasio, y sale potasio de la célula, como el potasio tiene carga positiva, te permite que ese voltaje de membrana vaya de un valor positivo a un valor negativo, que sería la repolarización, como lo definimos hoy hace un ratito. Bien. Bueno, ahora vamos a ir con lo que sería los canales de sodio voltaje operado. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Bueno, sigamos. Vamos a hablar ahora de los canales de sodio voltaje operados. Van a ser los canales a los que más bolilla le vamos a dar, los que más vamos a describir y demás, y tiene sentido, la verdad, porque como les acabo de comentar, participan de lo que sería el inicio del potencial de acción, es decir, que se desencadene el potencial de acción depende de los canales de sodio voltaje operado. Vieron que nosotros mencionamos en la definición del potencial de acción que depende de la apertura de una buena población de canales. Bueno, en la mayoría de las células, esos canales son de sodio voltaje operado, ¿sí? En otras células, en excepciones, como son las células de Cajal y las células del nódulo sinusal y nódulo auriculoventricular, es un canal de calcio voltaje operado. Siempre son voltaje operados, pero a veces puede ser de calcio o de sodio. En la mayoría de los casos es el de sodio, así que es el canal al que más protagonismo le vamos a dar. Bien, tiene en su estructura dos compuertas. Las compuertas se las puede decir con los nombres abreviados, que son la M3 y la H, pero es más común que ustedes lo escuchen como compuerta de activación a la M3 y la compuerta de inactivación a la H. Bien, cada una se encuentra en un lado especial, o sea, más tirando, claramente es una proteína transmembrana, pero puede estar más del lado externo, más del lado interno. La M3, la de activación, está más del lado externo, la de inactivación más del lado interno de la célula, como aparece acá en el dibujo. ¿Ven? Estas puertas pueden estar abiertas o cerradas, y según si están abiertas o cerradas, vos podés hablar de una configuración. O sea, el canal de sodio voltaje operado puede estar en configuración cerrada, activa o inactiva, según cómo estén las compuertas de activación y las de inactivación. Este dibujo está representando una membrana plasmática, el lado externo acá y el lado interno acá. Bien. Y lo que muestra es el canal de sodio voltaje operado, y te muestra que cuando está en configuración cerrada, la compuerta de activación está cerrada y la compuerta de inactivación está abierta. Bien, esto se lo tienen que ir aprendiendo así de memoria para acordarse la configuración. En configuración activa es fácil, se lo van a acordar, porque activa viene de está abierto, está metiendo sodio. Entonces, claramente las dos compuertas van a estar abiertas, si no el sodio no entraría. Y en la configuración inactiva, la compuerta de activación quedó abierta, pero se cerró la compuerta de inactivación. Por eso se llama inactiva, ¿no? Porque la inactivación cierra e inactiva al canal. En la configuración cerrada está cerrada la de compuerta de activación y abierta la de inactivación. Y lo que sucedería sería lo siguiente. Vamos a hacer un dibujito. Todo lo que voy a decir acá en el dibujito está detallado en el texto que sigue. A mí no me gusta leerles el texto, yo les hago el dibujito y después ustedes cuando leen el apunte solo lo tienen ahí. No es necesario que anoten nada. Imagínense que esto es una célula, ¿no? Una célula que tiene el canal de sodio, voltaje operado, con la compuerta de activación en estado cerrado, la compuerta de activación cerrada, que era la más externa, y la compuerta de inactivación abierta.
Bien, es un canal voltaje operado, por lo tanto, ¿de qué va a depender? De un voltaje específico de membrana. Entonces, vos imagínate que tenés el PMR acá, ¿sí? Y que en este voltaje, el PMR ponele que es de menos 80, bueno, y el canal de sodio voltaje operado está diseñado para abrirse siempre a valores más positivos del PMR, vamos a poner, pongo números random, para poner ejemplos, menos 60. Menos 60 es el voltaje de apertura del canal de sodio voltaje operado. Entonces, ¿cómo sería la secuencia? Bueno, a esta célula, para que salga el canal de sodio voltaje operado, le tiene que llevar un estímulo. Tiene que llegar un estímulo que eleve el voltaje. Vos tenés que despolarizar esa célula. ¿Por qué? Porque si vos no aumentás las cargas positivas, nunca podés llegar al voltaje de apertura. Bien, entonces ese estímulo, según la célula, que va a tener un potencial de acción, célula excitable va a ser. Pero vamos a ver que va a ser diferente en la célula. En las neuronas, por ejemplo, eso que te aumente un poco el voltaje puede ser, por ejemplo, un receptor de glutamato. Los nombramos hoy hace un rato. Receptor de glutamato, el glutamato sabemos que es un neurotransmisor excitador por excelencia. Cuando llega a su receptor, te mete sodio por el AMPA. ¿Se acuerdan? Vamos a poner un ejemplo. También puede ser el NMDA que te mete sodio y calcio. El glutamato, con ese sodio y ese calcio, con su receptor ionotrópico, ¿te puede generar un potencial de acción? No. Dijimos que la fase de los potenciales de acción estaban dadas por los canales voltaje operados. Bien, entonces, ¿por qué el glutamato puede generar, desencadenar que una neurona tenga una exocitosis de un neurotransmisor, ¿no? O sea, que tenga un potencial de acción. Bueno, por eso lo que hace el glutamato es cuando se une a su receptor ionotrópico y te mete sodio, ese sodio te va a elevar el voltaje, te va a sacar del PMR y te va a elevar el voltaje y te va a llegar al voltaje de apertura de los canales de sodio voltaje operado. Que acá en el dibujo yo les puse uno, pero ustedes imagínense que hay un montón. Y ese montón es importante porque hoy dijimos en la definición de potencial de acción que va a depender que se desencadene el potencial de acción, depende de que se abra una buena población. Entonces, si el glutamato te puede meter una buena cantidad de corrientes catiónicas y es capaz de abrirte una buena población de canales de sodio voltaje operado, fin. Esta compuerta, que era la de activación, va a pasar a estar abierta. Entonces pasó de estar en configuración cerrada a configuración activa. ¿Y qué pasa ahí? Se mete sodio. Y ese sodio sí es capaz de llegar al umbral Tuki y generar un potencial de acción. ¿Bien? O bueno, sin decir umbral. Si abrís una buena población de potenciales de sodio, no digas umbral porque hay Elo, que es un profe de la cátedra, medio que te va a decir, no sé si el umbral, bueno. Vos decís que vos abrís una buena población de canales de sodio voltaje operado y el sodio que entra con mucha fuerza impulsora te va a generar este cambio brusco y transitorio. Y es responsable de la primera fase de la despolarización del potencial de acción. ¿Bien? Y después, cuando ese sodio entra, te lleva a un voltaje a, por ejemplo, 30 positivo, y ahí se abre el canal de calcio voltaje operado, y ese calcio que entra te sigue despolarizando la célula hasta llegar al voltaje de apertura de los de potasio, y el potasio, bueno, sale y te repolariza la célula. Esa sería la secuencia. Bien, eso es un ejemplo nada más. Ustedes acuérdense que las células excitables, cuando tienen un potencial de acción, hacen lo que saben hacer. Por ejemplo, una neurona, ¿qué sabe hacer? Liberar neurotransmisores. Entonces, si la neurona tiene un potencial de acción, va a poder liberar el neurotransmisor. Si no lo tiene, no. El glutamato por sí solo, metiéndote sodio, no va a hacer que esa neurona libere un neurotransmisor. No lo va a permitir. ¿Por qué? Porque vos, para que la célula excitable haga lo que sabe hacer, necesita un potencial de acción. Imagínate que esto no es una neurona. Imagínate que esto es una célula muscular. Bueno, vos vas a necesitar, que hayan estímulos, por ejemplo, una célula muscular esquelética, que venga la acetilcolina, eso lo vamos a ver en un rato, que venga la acetilcolina, y que esa acetilcolina lo que haga es, con su receptor, el que acabamos de ver hoy también hace un ratito, el nicotínico, te meta el sodio y ese sodio te va a generar un potencial electrotónico excitatorio, pero que si no es capaz de llegar al voltaje de apertura de los canales de sodio y voltaje operado, nunca va a tener un potencial de acción esa célula muscular. Y la célula muscular, ¿qué sabe hacer?
contraerse. Entonces, si tiene un potencial de acción, se va a contraer. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, porque gracias a que se abre el canal de sodio voltaje operado, se terminan abriendo los de calcio voltaje operado, y meter calcio a la célula muscular es lo que permite la contracción. Ahora en un ratito vamos a terminar de ajustar ese concepto. Bien, entonces, se te despolariza la célula, ¿no? La compuerta de activación se abre. Entonces, el canal de sodio voltaje operado pasa de estar de configuración cerrada a configuración activa. Bueno, ¿qué pasa? La compuerta de inactivación, que es esa que está dibujada en rojo, también es sensible al voltaje, solo que tiene una cinética más lenta. O sea, tanto la compuerta de activación e inactivación van a sentir esa despolarización que te activa el canal. ¿Bien? Pero la compuerta de activación, que es la verde, la siente más rápido, por eso se abre. A los milisegundos, la compuerta de inactivación va a censar esa despolarización y va a tener un cambio conformacional, pero que ahora va a ser todo lo contrario, que es el cierre. Entonces, cuando se te cierra la compuerta de inactivación y la compuerta de activación todavía queda abierta, este canal de sodio voltaje operado pasó a estar en la configuración de tipo inactiva. Bien, la configuración inactiva, que no permite el ingreso de sodio. ¿Ok? Esto es muy rápido. O sea, el tiempo en el que el canal de sodio voltaje operado está en configuración activa es muy poca. Pero bueno, así todo es el responsable de la fase inicial del potencial de acción. Así que es un capo el canal de sodio voltaje operado. Bien, ahora, si vos le das tiempo a este canal de sodio voltaje operado, esa célula se despolarizó, tuvo un potencial de acción, hizo lo que sabe hacer, depende si es una neurona, un músculo, si es una célula beta pancreática, va a liberar insulina, ¿no? Va a depender, ¿no?, de la célula, eso lo vamos a ir viendo a lo largo que avancemos con los temas, pero si vos le das un tiempo, estas compuertas de inactivación se vuelven a modificar por el voltaje, ¿bien? Y ahora va a quedar cerrada la compuerta de inactivación y abierta la compuerta de, va a estar cerrada la compuerta de activación y abierta la compuerta de inactivación, volviendo a estar en configuración de tipo cerrada. Bien. Entonces, este pasaje, esto lo tienen que tener en cuenta. Para que un canal de sodio voltaje operado se pueda volver a activar, que es la configuración que a vos te interesa, porque es la única en la que puede meter sodio a la célula, una vez que pasa de configuración activa a configuración inactiva, tiene que volver a pasar a estar en configuración cerrada, ¿sí? Es decir, los canales de sodio voltaje operados, para poder estar activos, previamente tienen que estar en configuración cerrada. O sea, sí o sí necesitan que la compuerta de activación se vuelva a cerrar y la compuerta de inactivación se vuelva a abrir, ¿sí? Esto, el pasaje de inactivo a activo no puede pasar. Esta compuerta no se puede abrir si esta no está cerrada. Entonces, sí o sí, vos necesitas que el canal de sodio voltaje operado pase de estar de configuración inactiva a cerrada, porque cuando está en estado cerrado, se dice que está disponible para volver a activarse. Esto, se imaginarán, este pasaje obligatorio de configuración inactiva a configuración cerrada lleva un tiempo, ¿no? Y ese tiempito es lo que nosotros conocemos como periodo refractario. ¿Se acuerdan cuando hace un cachito yo les dije que característicamente los potenciales de acción tenían periodos refractarios? Esto que les puse acá, que tiene periodos refractarios. Bueno, estos periodos refractarios se deben a los canales de sodio voltaje operado. O sea, los canales de sodio voltaje operado para lo que es el potencial de acción son muy importantes. Por lo que dijimos hoy, primero porque representan a la fase inicial de la despolarización, son los que permiten la elevación del voltaje, que es lo que la despolariza la célula, y además son los responsables de los característicos periodos refractarios del potencial de acción. Ahora, definamos un poco qué es esto, ¿no? ¿Qué es un periodo refractario? Un periodo refractario, cuando algo está refractario, quiere decir que no responde, ¿no? Algo refractario es algo que no responde. Por ejemplo, es algo que lo van a escuchar mucho en medicina. Nosotros hablamos de, por ejemplo, hipotensión refractaria. ¿Qué quiere decir? Es una hipotensión, una presión arterial baja que vos le das
fluidos al paciente, le das adrenalina al paciente y esa presión no sube. Es una presión media rebelde, refractaria, ¿sí? No responde. El refractario viene del concepto no responde. Bien, o tengo un hipotiroidismo refractario. ¿Qué significa? De que tengo una enfermedad que no responde al tratamiento. Bueno, acá el periodo refractario viene más o menos a eso. Es una célula, cuando la célula está en periodo refractario, quiere decir que vos la estás estimulando y no puedes generar tu potencial de acción. Se dice que está refractaria, no responde al estímulo, no puedes generar un potencial de acción. Entonces, el periodo refractario se lo define como el tiempo en el que la célula no puede generar un nuevo potencial de acción a pesar de que vos la estés estimulando. Bien, ahora, puede ser de dos tipos. Periodo refractario absoluto es cuando vos podés estar pellizcándola con una pichicata de, no sé, 10.000 milivoltios y no te responde la célula, ¿ok? Es decir, periodo refractario absoluto, no responde ni a pesar de que vos la estimules con una intensidad muy fuerte. Ahora, el periodo refractario relativo es más relativo, o sea, la célula está en periodo refractario, si vos la estimulás, no tiene un potencial de acción, pero si la estimulás con una intensidad muy alta, sí puede tener un potencial de acción. ¿Bien? ¿Y a qué le echamos la culpa nosotros de que haya periodos refractarios absolutos y relativos? A los canales de sodio voltaje operados. 100%. No se olviden de esto, pregunta de examen. ¿Cuál es la base del periodo refractario o a qué se debe el periodo refractario? A los canales de sodio voltaje operado, ¿sí? Vos tenés una célula que, como dijimos hoy, tenía un montón de canales de sodio voltaje operado. Imagínense que a lo largo de esta membrana hay un montón, un montón, un montón. ¿Bien? Esta célula vos la estimulaste, tuvo un potencial de acción, ¿sí? Pero vos sabés que cuando obtenés un potencial de acción, apenas se activa el canal, después automáticamente la compuerta de inactivación se cierra y el canal de sodio voltaje operado pasa a estar en estado inactivo o en configuración inactiva. Y en configuración inactiva el canal de sodio voltaje operado no puede responder. ¿Me sigue? Entonces, en el periodo refractario absoluto lo que pasa es que la gran mayoría de estos canales de sodio voltaje operados están en configuración inactiva. Es decir, no están disponibles para volver a activarse. Todavía no le diste el tiempo a que esa compuerta de activación se vuelva a cerrar y la inactivación se vuelva a abrir para estar en estado cerrado. Entonces, cuando la gran mayoría de los canales de sodio voltaje operados no están disponibles, esa célula, por más que vos la estimules, la estimules, la estimules, no va a tener un potencial de acción. ¿Me siguen? No va a tener un potencial de acción. ¿Por qué? Porque el canal de sodio voltaje operado es el que te inicia el potencial de acción. Entonces, si no está disponible este canal, no vas a tener un potencial. ¿Me siguen? Ahora, en el periodo refractario relativo, lo que sucede es otra la historia. La gran mayoría de estos canales están en configuración cerrada ya. O sea, ya les diste un tiempo. O sea, en el dibujo siempre aparece primero el periodo refractario absoluto y después, por más que estés en periodo refractario, pasaste a estar en periodo refractario relativo. ¿Ok? Y eso es porque en el periodo refractario relativo vos le diste un poco más de tiempo a esa célula a que los canales de sodio voltaje operado pasen a estar de configuración inactiva a configuración cerrada, por lo tanto van a estar disponibles para volver a abrirse. Entonces, si vos estimulás esa célula con un estímulo muy fuerte, podés activar esos canales de sodio voltaje operado que están en configuración cerrada, bien, entonces sí van a poder activarse. ¿Por qué una intensidad más fuerte de la normal? Eso tiene que ver con que no es que están todos los canales de sodio voltaje operado en configuración cerrada. Si estuvieran todos en configuración cerrada, tenés a todos disponibles, entonces necesitas una intensidad mínima, que es la rebase, ¿no? Que con esa intensidad mínima vos los activaste y entre todos juntos, en trabajo en equipo, meten mucho sodio y te despolarizan a la célula. Entonces, genial. Ahora, si vos tenés más limitada la población de canales de sodio voltaje operado en periodo cerrado, en estado cerrado, y ahí se te complica más, entonces necesitas un estímulo más fuerte. ¿Bien? Ahora, si nos metemos un poco más fino, esto es algo mucho más fino, que es la biofísica del canal de sodio. Con biofísica del canal de sodio me refiero a la base molecular del canal de sodio, ¿sí? O sea, si nosotros hiciéramos un zoom, este dibujo, por ejemplo, que está acá arriba, que es una membrana plasmática con dos palitos que tienen compuerta, es súper amigable.
Bueno, esto no se asemeja mucho a lo que se ve en un microscopio cuando vos estudias el canal de sodio voltaje operado, vos ves molecularmente esto. El canal de sodio voltaje operado, este es una proteína en realidad multipasos, ¿bien? Que es una proteína transmembrana, pero que tiene 6 pasos, o sea, atraviesa 6, eso seguramente lo deben recordar de biología, el concepto de proteína multipaso, ¿bien? Y cada paso va a tener un nombre. Segmento 1 es el primer paso, el segmento 2 el segundo paso, y así tenés 6 pasos, ¿bien? Y lo que tenemos que recalcar es que entre el segmento 5 y el segmento 6 tenés el dominio del poro. El poro hace referencia a ese lugar por donde el sodio va a terminar entrando. Bien, ese sería el poro. Es el lugar, es el dominio del poro, está entre el segmento 5 o el paso número 5 y el paso número 6, bien, y es el lugar por donde el sodio va a terminar entrando. Y después tenés los segmentos del 1, el 2 y el 3 no tienen nada de relevante. El segmento 4 sí es importante porque es la compuerta de activación, como dice acá abajo. La compuerta de activación, la que había nombrábamos como compuerta de activación. Y el extremo amino terminal es la compuerta de inactivación. Entonces, ¿cómo funcionaría esto molecularmente? Tiene que ver con lo siguiente. La compuerta de activación, que es el segmento 4, tiene muchos aminoácidos con cargas positivas. Entonces, cuando la célula está en PMR, ¿no? Y ingresa un estímulo que la despolariza y eleva el voltaje, lo que sucede es que se llena de cargas positivas el interior de la célula y como las cargas positivas con las cargas positivas se llevan mal, se repelen, electroquímicamente se repelen, se empieza a generar como una cinética en el segmento 4 que es como que se quiere ir, ¿me siguen? Porque la carga positiva lo repele. Entonces genera un cambio conformacional que tironea, literalmente tironea, y cuando tironea el segmento 4 se lleva consigo el segmento 5 y se separa del segmento 6. Por eso se llama compuerta de activación. Cuando el segmento 4 se abre, que es la compuerta de activación, se separa el segmento 5 del 6 y se abre el poro. Entonces pasaste de estar de configuración cerrada a configuración activa, con una explicación mucho más molecular acá. Bien, por otro lado, a los milisegundos, como habíamos explicado hace un cachito, la compuerta de inactivación, que característicamente también tiene cargas positivas, también se va a ver repelido por las cargas positivas y se va a querer ir de la célula directamente. Y cuando se quiere ir ese extremo amino terminal, lo hace por la región del poro. Entonces, claro, el extremo amino terminal lo que hace es obstruir el poro, cuando sale, lo obstruye, ¿bien? Y eso genera la inactivación, no el cierre, la inactivación del canal. Es decir, que la compuerta de inactivación esté cerrada y la compuerta de activación todavía permanezca abierta. Si vos a esto le das un tiempo, el extremo amino terminal va a volver a su posición original, entonces la compuerta de inactivación se abre y después el segmento 4 tiende a acercarse más al segmento 5, entonces se cierra y queda de nuevo en configuración cerrada, disponible para volver a abrirse nuevamente. Bien, o sea, esto es lo mismo que acabamos de explicar, pero con una explicación un poco más molecular que los que quieren una buena nota en el examen, me parece que estaría bueno que se lo aprendan. Bien, bueno, sigamos. Esto es una explicación también un poco más molecular de que estos seis multipasos están formando un dominio. Bien, es decir, una proteína multipaso forma un dominio. Y en realidad, un canal de sodio voltaje operado se está formando por 4 dominios. Estos 4 dominios se agrupan y la membrana plasmática, se imaginan que está súper plegada, se plega de forma tal que estos 4 dominios forman una proteína. Bien, a diferencia del canal de potasio, que también está formado por 4 dominios, pero ahí el libro explica que en el canal de calcio y en el de sodio voltaje operado,
son una proteína formada por 4 dominios distintos, ¿sí? Pero es una sola proteína. En cambio, el canal de potasio, cada dominio está formando una proteína, por lo tanto se habla de que el canal de potasio es tetramérico, serían 4 proteínas distintas y cada proteína tiene un dominio. En el de calcio y en el de sodio, bien, todo lo contrario. Un dominio, o sea, 4 dominios forman una proteína y una proteína forma el canal. En cambio, en el canal de potasio, 4 proteínas forman un canal. Es un concepto molecular, chicos, yo la verdad creo que no se los van a tomar, o si se los toman es para el 10, ¿bien? O para sacarlos si es que vienen muy mal. Esto, todo lo que acabamos de explicar, si bien yo lo expliqué bajo el nombre de canal de sodio voltaje operado, vale para el canal de potasio y el canal de calcio. El canal de potasio y el canal de calcio también tienen compuertas de activación, también tienen compuertas de inactivación, también tienen configuración cerrada y configuración activa. Es todo lo mismo, solamente que nosotros lo explicamos para el canal de sodio porque es el inicial, ¿sí? Lo mismo, lo que cambiaría es el voltaje en el que se abren. El voltaje en el que se abren las compuertas o se cierran las compuertas del de sodio son valores mucho más cercanos al PMR. ¿Me siguen? El de calcio está muy elevado y el de potasio más elevado aún. Eso es lo que cambia. Si a ustedes les piden, bueno, háblame de la estructura molecular del canal de potasio voltaje operado, no se queden en blanco. Hablen lo mismo, hablen de la compuerta de activación, de la inactivación y demás. Solo que el voltaje en el que se abriría el de potasio sería en un voltaje mucho más elevado, muy positivo, por ejemplo, 90, 100 milivoltios, ¿sí? Muy positivo, cuando la célula llega al punto máximo de despolarización. Ahí se abre y sale potasio y la repolariza. Y el de sodio lo mismo. Se abre un voltaje positivo y es responsable de la segunda fase de la despolarización. En la mayoría de las células, acuérdense que hay excepciones. Bien. Espero que haya quedado claro todos estos conceptos de electrofisiología. Los podemos volver a repasar en las bolillas, no se preocupen. Este video también lo tienen disponible para volver a verlo. Después van a leer el PDF, así que no se preocupen. Vamos a hablar un poco de la electrofisiología neuronal para ya terminar. Nosotros sabemos que las neuronas es una célula excitable, va a compartir todas estas características que acabamos de ver de la electrofisiología general. Cuando veamos músculo, cuando veamos neuronas, van a ver que están, es lo mismo, todas tienen PMR, las fases de la potencial de acción son las mismas, toda la mar en coche, solamente que, bueno, tienen algunas diferencias, por eso las vemos por separado. ¿Qué es lo que tiene de distinto la electrofisiología neuronal a todo lo que acabamos de hablar? Bueno, primero las fases, ¿sí? Tiene, como lo que acabamos de ver, tiene una fase de reposo, una fase de despolarización y una fase de repolarización, pero tiene una cuarta fase distinta, que es la hiperpolarización postpotencial. ¿Cómo sería lo de la hiperpolarización postpotencial? Bueno, vos lo dibujarías de esta forma. Como siempre, un gráfico que muestra en el eje de las X tiempo y en el eje de la Y voltaje expresado en milivoltios, y sería la fase de reposo, la fase de despolarización, la fase de repolarización, pero cuando llegas al reposo de nuevo, te vas un poquito para abajo. Esa es la hiperpolarización postpotencial. ¿Se acuerdan la definición de hiperpolarización? Lo habíamos dicho hoy. Cuando vos vas del PMR a valores más negativos. ¿Sí? Eso tiene que ver con que el canal de potasio de la neurona, de la repolarización, permanece abierto un poco más después del reposo. Bien, simplemente por eso. Bien. Además, primero que las neuronas, no todas tienen vaina de mielina, pero las que sí tienen vaina de mielina, que son la gran mayoría, van a tener un tipo de conducción, o sea, estos potenciales de acción los van a transmitir a lo largo de la célula de forma saltatoria. Esa conducción saltatoria es lo que hace de distinto a la electrofisiología neuronal a la electrofisiología de cualquier otra célula excitable. Y es lo que tenemos que charlar hoy. La conducción saltatoria se debe a la expresión distinta de los canales de sodio y voltaje operado. Como siempre, canal de sodio y voltaje operado es el que inicia la fase de despolarización, entonces va a ser el más clave a la hora de hablar de un potencial de acción. ¿Qué pasa? Las neuronas que tienen vaina de mielina, ustedes se acuerdan que la vaina de mielina es
es un tipo de tejido conectivo que tiene un montón de capas, que lo que hace es cubrir el axón. Para que quedó medio chicote el dibujito, aprovecho el de abajo que está un poco más grande, acá. La vaina de mielina es una membrana que está cubriendo el axón, pero lo cubre de forma interrumpida, se va interrumpiendo. O sea, no es que todo el axón tiene vaina de mielina. Existen espacios sin vaina de mielina que se llaman nódulos de Rambier, seguramente se los acuerdan. Bien, entonces, ¿qué tienen que ver los nódulos de Rambier? Bueno, los canales de sodio del Tajo operados no pueden estar en los lugares donde hay vaina de mielina, porque la vaina de mielina es una capa que no te permitiría que el sodio entre y salga, así que no tendría sentido que hayan canales de sodio voltaje operado en los lugares donde hay vaina de mielina. Entonces, los canales de sodio voltaje operados están en lo que este dibujito marca en rosa. Están en el cono axónico, bien, que es ese espacio de la neurona que va desde el soma hacia el axón. ¿Se acuerdan las partes de la neurona, no? Me imagino. El soma o el cuerpo y el axón y las dendritas. Bueno, el axón es lo que tiene la vaina de mielina en forma interrumpida, o sea, se va interrumpiendo por los nódulos de Rambier. Entonces vas a tener canales de sodio voltaje operado en los lugares donde hay cono y en los lugares donde están los nódulos de Rambier o de Rambier. Bien, entonces, ¿qué sucede? Solo vas a tener potenciales de acción donde haya canales de sodio voltaje operados. Donde no hay canales de sodio voltaje operados, no va a haber potenciales de acción ahí. El potencial o la despolarización se va a transmitir, pero va a perder amplitud e intensidad, por lo que se va a llamar potencial electrotónico. Entonces, vos tenés el cono axónico acá, que tiene un montón de canales de sodio voltaje operado, de hecho es la zona de la neurona con más canales de sodio voltaje operados. En general, cuando los estímulos despolarizan el soma de la neurona, ¿sí? Si son capaces de abrir a todos estos canales que están en el cono, se va a producir un potencial de acción. Acuérdense que que se desencadene un potencial de acción depende de la apertura de una buena población de canales de sodio voltaje operado. Entonces, en el cono axónico se, se genera el potencial de acción, por eso acá el dibujo marca que se generaría un potencial de acción a nivel del cono, pero cuando llega al lugar de la luz donde no hay canales de sodio voltaje operados, se va a transmitir como un potencial electrotónico. Llega al nódulo de Rambier y esa despolarización abre canales de sodio voltaje operado y acá se vuelve a generar un potencial de acción, que se va a transmitir como un potencial electrotónico que pierde amplitud e intensidad y cuando llega al próximo nódulo de Rambier se vuelve a generar. Esto se llama saltatorio. La saltatorio hace referencia a que el potencial de acción se regenera en cada nódulo de Rambier y te da este aspecto de que va saltando. Pues se genera acá y cuando llega al nódulo de Rambier se vuelve a regenerar. Se transmite como un potencial electrotónico y en el próximo nódulo de Rambier se vuelve a regenerar. Y así, por eso tiene aspecto de saltatorio. Este dibujo que está acá es como un zoom a lo que en realidad sucede. Fíjense que en donde hay vaina de mielina no hay canales, los canales de sodio voltaje operado están dibujados en rojo. Cuando hay vaina de mielina no hay eh, canales de sodio voltaje operado. Entonces ahí, en los lugares donde hay vaina de mielina, se pierde amplitud e intensidad del estímulo y los lugares donde sí hay canales de sodio voltaje operado no lo pierde y hay potenciales de acción. ¿Bien? La conducción saltatoria está buenísima porque tiene dos ventajas principales. Primero, es más barata, gasta menos ATP. Y esto tiene que ver con lo que muestra este dibujito de acá. ¿Qué es lo que gasta ATP? Lo que dijimos al principio de la clase. Los mecanismos activos, los que te mantienen los gradientes del sodio, ¿sí? Los gradientes del sodio, el potasio, de cualquier otro ion. ¿Qué pasa? Donde vos no tenés canales de sodio voltaje operado, ¿por qué tendrías ATPasa sodio y potasio en los lugares donde hay vaina de mielina? ¿Por qué tendrías que mantener que el sodio esté muy abundante afuera y poco adentro si nunca habría un canal que aprovecharía ese gradiente para meter sodio para adentro? Entonces, el hecho de que haya menos cantidad de ATPasa sodio potasio a lo largo del axón solamente lo hay en el cono y en los nódulos de Rambier, que son los lugares donde hay canales de sodio voltaje operado y sí vale la pena mantener el gradiente. Ahí va a haber ATPasas, entonces el gasto de ATP es mucho menor. La neurona gasta ATP en eso, en mantener gradientes iónicos para poder
generar potenciales de acción que le permiten liberar neurotransmisores, ¿sí? Bien, y la otra ventaja que tiene la conducción saltatoria es que es más rápida. Bien, pero para hablar de por qué es más rápida tenemos que recordar cuáles son los determinantes de la velocidad de conducción. Esto va a valer para cualquier célula excitable, o sea, vamos a hacer un paréntesis acá. Vamos a hablar de la velocidad de conducción y los determinantes. Bien, los determinantes de la velocidad de conducción van a ser la resistencia de membrana y la resistencia citosólica. La resistencia de membrana se relaciona directamente con la velocidad de conducción. Yo les voy a dejar una fórmula acá, es una fórmula que no existe, ¿sí? O sea, se las dejo yo para que ustedes se acuerden. Acuérdense que la velocidad de conducción es directamente proporcional a la resistencia de membrana e inversamente proporcional a la resistencia citosólica. ¿Esto qué quiere decir? A partir de ahora, nosotros siempre que veamos una ecuación, todo lo que está abajo en el denominador se relaciona inversamente con la de la igualdad. Entonces, si baja la resistencia citosólica, aumenta la velocidad de conducción. Y si sube la resistencia citosólica, baja la velocidad de conducción. Están inversamente relacionados. Si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube. Y así. La resistencia de membrana en este caso está en el numerador, o sea, todo lo que está arriba se relaciona de forma directa. ¿Qué quiere decir? Si yo subo la resistencia de membrana, subo la velocidad de conducción, y si yo bajo la resistencia de membrana, bajo la velocidad de conducción. Entonces, una vez que ya sabemos esto, vamos a hablar un poco de la resistencia de membrana. La resistencia de membrana es básicamente lo que permite de que los iones no se escapen por la membrana plasmática, no se disipen. Entonces, por eso aumenta la velocidad, porque si vos tenés más resistencia de membrana, tenés una fuerza que se opone a la disipación de los iones, todos los iones despolarizantes y los cationes te quedan adentro, entonces se transmite mucho más rápido el impulso, porque no se disipan esos iones positivos, esas cargas positivas. Entonces, cuanta más resistencia de membrana vos tengas, más velocidad vas a tener. La resistencia de membrana, en estas células excitables de las que estamos hablando ahora, que son las neuronas, te la determina la membrana, la vaina de mielina. O sea, la vaina de mielina es la que hace que aumente la resistencia de membrana, aumente esa fuerza que se opone a la disipación de los gradientes, ¿sí? Cuanta más vaina de mielina, más resistencia de membrana, más velocidad de conducción. Ahora, acuérdense que la velocidad de conducción vale para todas las células excitables. Por ejemplo, la célula muscular cardíaca. Bien, la célula muscular cardíaca también va a tener resistencia de membrana y también va a tener resistencia citosólica, pero no tienen vaina de mielina. La resistencia de membrana en el corazón te la determinan las conexinas, que son las proteínas que ya vamos a ver en el día 2. ¿Se acuerdan las conexinas que permiten la comunicación entre los citosoles de las células cardíacas? Cuanta más conexinas, más resistencia de membrana y más velocidad de conducción. Tiene sentido, porque cuanta más conexinas, más conexión hay entre los citoplasmas de las células musculares cardíacas, entonces más rápido se transmite el impulso. Bueno, pero en este caso estamos hablando de la neurona, entonces la neurona no tiene conexinas, pero sí tiene vaina de mielina. Cuanto más vaina de mielina, más velocidad de conducción. Ahora, la resistencia citosólica no depende de la vaina de mielina ni de las conexinas, va a depender de lo que sería el radio del axón o el radio de la célula. ¿Sí? Esto de la resistencia citosólica es igual para todas las células excitables. Va a depender del tamaño de la célula. La resistencia citosólica hace referencia a yo pongo siempre el mismo ejemplo. Vos lo que querés es que las cargas positivas se te queden adentro de la célula, ¿no? Entonces, cuanto más citosol haya, cuanto más espacio haya entre tu citosol y el medio extracelular, o sea, una célula más grande quiere decir que tiene más citosol, quiere decir que va a tener más resistencia citosólica, ¿no? Entonces es como que al guión le va a costar más irse para afuera porque hay mucho citosol. ¿Me siguen? Es como si fuera una cárcel. En una cárcel es mucho más fácil si vos tenés a todos los presos, que serían los guiones, en el medio de la cárcel, que sería el citosol de la célula, para que se escapen, si vos tenés las paredes de la cárcel muy lejos, va a ser más complicado.
En este caso pasa lo mismo. Si tu célula es muy grande, entonces los iones van a tender a escaparse menos porque están mucho más retenidas en el citosol. Entonces, cuanta más resistencia citosólica haya, cuanto más radio del axón haya, menos resistencia citosólica va a haber, acuérdense, y cuanto menos resistencia citosólica haya, más velocidad de conducción. Lo estoy diciendo bien, ¿no? Lo que pasa es que es complejo porque a la hora de relacionar es diferente. Lo vuelvo a decir una vez más para que quede claro. La resistencia de membrana va a depender de la vaina de mielina, ¿bien? O de las conexiones en otra célula, pero vamos a enfocarnos acá en la neurona, que es de lo que estamos hablando. Cuanto más vaina de mielina, más resistencia de membrana, más velocidad de conducción. ¿Bien? Ahora, la resistencia citosólica depende del radio del axón. Cuanto más radio, cuanto más grande sea ese axón, menos resistencia citosólica va a tener, entonces más velocidad de conducción va a tener. La conclusión es la siguiente. Cuanto más grande sea el axón y más vaina de mielina tenga, más rápidos van a ser para conducir los impulsos. Por eso decimos que la velocidad, volviendo un poco para atrás, cerrando el paréntesis, la conducción saltatoria tiene dos ventajas. Primero, gastar menos energía, por lo que acá, esto que necesito que anoten lo de la ATPasa sodio potasio que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque tiene menos expresión de ATPasa sodio potasio, entonces menos gasto de ATP. Bien. Y además es más rápida porque cuanto más vaina de mielina, más resistencia de membrana y más velocidad de conducción. Bien. Bueno, para cerrar, las neuronas específicamente pueden tener sumaciones. El músculo también puede tener sumación temporal y espacial, pero es muy diferente al de la neurona, así que cuando veamos músculo lo vamos a charlar. Lo que sería la sumación neuronal, la sumación en las neuronas puede ser temporal y espacial, y el dibujo creo que, bueno, medio simplifica un poco esto. La sumación de tipo temporal hace referencia a cuando vos tenés a una sola neurona que está excitando y liberando neurotransmisores a la otra, pero que en un periodo corto de tiempo libera varios neurotransmisores. Es importante periodo corto de tiempo, ¿por qué? Porque imagínate que estos son glutamatos, ¿no? Glutamato 1, glutamato 2 y glutamato 3. ¿Sí? Cuando la neurona te libera un solo glutamato, este glutamato te mete un poquito de sodio dentro de la neurona, como habíamos dicho hoy, pero es poquita la cantidad de sodio. ¿Me siguen? No alcanza para llegar al voltaje de apertura del canal de sodio y voltaje operado. Pero si al poquito tiempo enseguida te libera otro, te va a meter más sodio, entonces vos no le diste tiempo que el sodio que te metió el primero se disipe y se acumula con el sodio que te metió el segundo glutamato, y si encima en un periodo corto de tiempo te mete otro, más acumulación, más despolarización, llegas mucho más rápido al voltaje de apertura de los canales de sodio y voltaje operado, entonces podés generar un cambio brusco y transitorio en el voltaje de la membrana que no pierde amplitud e intensidad, es decir, un potencial de acción. Bien, la sumación espacial, en cambio, apunta a lo mismo, a cómo se puede sumar estos potenciales electrotónicos. ¿Se acuerdan que hoy habíamos dicho que los potenciales electrotónicos se sumaban? Lo de los potenciales electrotónicos, acuérdense que básicamente se suman, ¿por qué? Puede ser por una sumación de tipo temporal o espacial. En la espacial, en este caso, se da cuando lo que se suma es el sodio, en este caso siguiendo con el ejemplo del glutamato, bien, se suma ese sodio, pero que fue un sodio que llegó en lugares diferentes de la neurona, bien, porque fue excitada por 3 neuronas distintas. Bien, el concepto es que los potenciales electrotónicos, que son aquellos que te pueden llegar, si son excitatorios, porque acuérdense que los potenciales electrotónicos pueden ser inhibitorios, los potenciales electrotónicos de tipo excitatorios se pueden sumar, y si abren una buena población de canales de sodio voltaje operados, te van a poder desencadenar el potencial de acción. Una buena, adecuada población de corrientes despolarizantes. Esa corriente despolarizante, acuérdense que son, en la mayoría de las células, los canales de sodio voltaje operado. Bien, bueno, yo creo que ahí estaríamos. No me faltó nada. Y nada, nos vemos, chicos.